Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con ustedes. Aquí hablamos derecho. Buenas tardes a todos los que se encuentran en las redes sociales. Muchas gracias a los que vinieron a este lugar para escuchar el tema de hoy. Tenemos un buen tema, muy interesante para todos ustedes. Y pues bueno, quiero comenzar diciéndoles que, bueno, estamos preparados ya para este 14 de febrero, ¿verdad? Hay algunos que ya están preparando las flores, los chocolates, están preparando pues las sorpresas y todo eso. Y pues yo les envío un beso y un abrazo para que este 14 de febrero lo disfruten con todos los seres queridos, con los que tengan a su lado, con todos los que ustedes quieran. Bueno, pues esta tarde tenemos nuevamente un tema, como les decía, tenemos invitados cada miércoles, tenemos temas nuevos, tenemos temas de interés para los abogados, para los estudiantes, tenemos temas para toda la ciudadanía y creo que todos aprendemos. Todos nos retroalimentamos y esa es la finalidad de este programa. Aquí hablamos derecho. Su servidora, Zulima Zavala Montejo, les invita a que se tomen un tiempecito en esta tarde, es una hora, ahí sentadito en su casa, tomándose un cafecito, tomándose un refresquito o un pozolito. A lo mejor ahorita en la tarde se pueden tomar un pozolito también. Y bueno, para que disfruten este tema muy interesante. Hoy vamos a desarrollar un tema que se llama la desigualdad salarial en razón de género. Y bueno, pues para esta tarde tenemos como invitado al maestro Rogelio Samuel Escartín Morales. Es juez de distrito adscrito del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, Tabasco. En este momento, el maestro Rogelio Samuel Escartín Morales no ha podido estar con nosotros por cuestiones de trabajo, pero tenemos en su lugar por ahorita, porque puede llegar en cualquier momento, tenemos a la licenciada Citlali Ramírez Hernández, quien es secretaria e instructora adscrita al Primer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del estado de Tabasco, y quiero pedirles un aplauso para ella. Y bueno, y agradecerle, maestra Citlali, el hecho de aceptar la invitación y poder estar aquí con nosotros y empezar a desarrollar este tema tan interesante que atañe a nosotras las mujeres que trabajamos, y pues tampoco le vamos a echar a los hombres, porque pues sabemos que a veces ellos tienen mejores oportunidades que nosotras las mujeres, debido a que pues tienen más tiempo que nosotras, ¿no? Que no están ocupándose en las labores de la casa ni en otras cuestiones, pero sin embargo pues a veces nosotros nos vamos quedando un poquito atrás porque pues estamos atendiendo también labores extras dentro del hogar. Y entonces de ese tema vamos a hablar hoy precisamente, y para ello está aquí nuestra amiga, la maestra Citlali Ramírez Hernández. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación. Claro. Agradecerle a su auditorio que esté presente de manera presencial en redes sociales. Y pues en nombre del maestro Rogelio, pues un gustazo. Él, la verdad es que siempre prioriza temas académicos, es una persona supremamente académica, y para él es muy importante que nosotros como su personal nos involucremos con la sociedad, nos involucremos en los temas académicos que pues son los que el día de hoy, el día de mañana son base suprema en el derecho, ¿no? Como es cambiante, es siempre en movimiento. Estos temas datan de 50 años para acá, en lo que las mujeres adquirieron derechos, en lo que las mujeres forman parte de todo este medio laboral. Así es. Que realmente no data de hace mucho tiempo. Entonces, por eso es tan importante este tema. Claro que sí. Bueno, creo que ha habido a través de los tiempos, creo que esto no es nuevo, la desigualdad siempre se ha dado a través desde que creo que nacemos, o a través de los años, ¿no? Ha venido dándose esta desigualdad debido a que nosotras las mujeres pues siempre tenemos otras ocupaciones y no se nos permite tener la misma oportunidad que tienen los varones. Pero bueno, eso no quiere decir que estemos en contra de ellos, simplemente que se deben de respetar nuestros derechos humanos, porque creo que es válido que también nosotros podemos
ascender a esas oportunidades como ejecutivas o de las empresas o de las instituciones. Pues ya ves que ahorita tenemos a una primera presidenta de la República, claro, y creo que pues ya vamos ahí avanzando, ¿no? Hacia eso que necesitamos también las mujeres, que no se nos limite, pues. Entonces, bueno, pues el tema es de usted. Ok, pues muchísimas gracias. Y el tema, pues es ese, ¿no? Discriminación salarial. Para entender este tema, primero que todo, pues siempre es preciso que recordemos sobre qué va la discriminación. Claro. En ese tópico, pues tenemos que lo que entendemos generalmente por discriminación es pues aquel trato diferenciado que se da en igualdades de circunstancias. En materia de derecho, evidentemente, la igualdad entre hombres y mujeres la tenemos consagrada en nuestro artículo 4º constitucional, en el que claramente se establece, ¿no?, igualdad entre hombres y mujeres en todas las circunstancias. Sin embargo, sabemos que en la realidad no siempre se da de esa manera, ¿no? Claro. Los ámbitos generalmente tienen algunas vértices que no permiten que eso se materialice adecuadamente. Ahora, ¿de dónde viene el tema de la discriminación salarial? Tenemos un instrumento internacional sumamente importante del que México es pionero. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo en el año 1951 adoptó un instrumento internacional supremamente importante en materia de discriminación salarial que se llama Convenio sobre la Igualdad de Remuneración. Data de 1951. Y curiosamente México fue el país que lo adoptó primero que los demás países latinoamericanos. Un año inmediato después de la aprobación de este convenio, México lo ratificó y lo adoptó. ¿Y cuál era la tarea después de adoptar este tratado internacional? Pues evidentemente adaptarlo a su legislación interna, crear políticas públicas que permitieran que esto se materializara. Entonces, en América Latina, este pacto lo ratificaron 187 estados partes de la OIT. Entonces, es uno que tiene relevancia internacional. Entendemos que la Organización Internacional del Trabajo, pues, ha creado instrumentos que han permitido siempre la continuidad de los derechos humanos como principio fundamental de los derechos humanos. En ese sentido, siendo que México es uno de los pioneros en adoptar, pues ha creado muchas políticas públicas. Muchas políticas públicas que hacen que el trato diferenciado entre hombres y mujeres en tema salarial pues venga disminuyendo, ¿no? Claro. Entonces, ahora, ¿cuáles son esos instrumentos que ha creado el Estado mexicano para esto? Bueno, en primera instancia, tenemos que decir, primero que todo, antes de abordar la legislación y qué instrumentos tenemos, lo que dijo usted es supremamente importante, porque claro, ¿de qué va esta discriminación laboral? Siempre y todo que ver con el sesgo de género. Claro. El sesgo de género es lo fundamental y de lo que parte esta discriminación que se da en temas salariales. Esa desigualdad, podríamos decir. Sí, esa desigualdad se da en ese eje. ¿Por qué? Porque traigo unos ejemplos para ustedes que son medios chuscos, si podrían decir, pero eso es lo que denota la línea de las diferencias entre hombres y mujeres por materia de género. Claro. Por ejemplo, en el ámbito de la preparación de alimentos están las cocineras y los chefs. Uh-huh. En la confección de prendas de vestir tenemos a las costureras y los diseñadores. Órale. Entonces, porque la diferenciación jerárquica se encuentra totalmente relacionada con las diferencias salariales. ¿Por qué? Pues porque evidentemente eso tiene que ver con una perspectiva de género. Así. Entonces, precisamente eso es lo que hace que tú como mujer tienes un rol de crianza, tienes un rol de labores del hogar, y eso obviamente siempre ha influido en la profesionalización, en el desarrollo de
de una carrera. ¿Por qué? Porque son estereotipos de género, esa es la palabra correcta. Es más cultural. Es cultural, Es cultural. por supuesto. Tiene que ver con el pacto patriarcal, que es un sistema que se encuentra inmiscuido en la realidad, en la sociedad, y muchas veces ese concepto de pacto patriarcal pues se asocia directamente con que hay el feminismo. Pues sí, por supuesto, porque el feminismo muchísimas veces cuando se dice se asocia principalmente a no sé, a las imágenes de las marchas de mujeres rompiendo cosas. No, eso no es. El feminismo en sí es una corriente filosófica que trata de destruir eso, ¿no? Entonces, de eso va. La discriminación salarial tiene que ver siempre con un sesgo de género. Con este rol de que se asume que las mujeres tienen que priorizar la reproducción, la crianza, las actividades del hogar y después su desarrollo profesional. Entonces, eso es una realidad que todos, yo estoy segura que aquí en nuestro auditorio, quienes no conocen a una profesionista que haya decidido por voluntad, por necesidad o por lo que gusten, abandonar o no desarrollar su profesión para las necesidades del hogar. Estoy segura que todos, al menos a una persona. Claro. Entonces, eso tiene que ver con la diferenciación salarial. Eso es la relación directa. Claro. Bueno, pues aquí hablamos derecho y como ven ustedes, aquí estamos analizando precisamente esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres en las cuestiones de salarios, en las cuestiones de ser un profesional o no. Desafortunadamente, pues a veces se nos considera que nosotros no somos aptos para ocupar determinados puestos, como ha sucedido últimamente ahora con las inscripciones precisamente de los procesos de magistrados y jueces, y dicen, bueno, pues es que ella es mujer, a lo mejor no va a tener tiempo para hacer el mismo trabajo que va a poder hacer un varón, y que no pudieran estar preparados igual que nosotros. Lo vivimos en carne propia diariamente, yo como abogada, donde no se me considera apta para tener o aspirar a un puesto de magistrado o de juez, porque dices, o sea, ¿tú cómo vas a ir a aspirar a eso si a lo mejor no te da tiempo de hacer el trabajo porque en tu hogar tienes que desarrollar una actividad? Pero aquí hablamos derecho y por eso estamos para analizar este tema y bueno, pues seguimos adelante y bueno, creemos que, como decías hace un momento, la maternidad ha sido una de las cuestiones que nos han limitado a veces para seguir adelante. Ciertamente tenemos 3 meses que nos da la ley o la institución para que nosotros podamos cuidar a nuestros hijos y posteriormente ir a trabajar. Claro, nos quedamos con aquello de que quién va a cuidar de nuestros hijos, ¿no? Durante eso, lo que sigue de crecimiento de nuestro bebé, y nos quedamos así preocupadas y bueno, tenemos que ir a trabajar, lo hacemos. En mi caso particular, me ha tocado tener que sortear y saltar esos obstáculos para poder estar aquí donde estoy. Sí, he tenido quien ha metido el pie y me dijo, tú no puedes, tú no llegas, pero aquí estoy. Qué bueno, porque lo tenemos que hacer, tenemos que ver la manera de salir adelante y organizar nuestro tiempo para poder hacerlo. Bueno, pues seguimos adelante con este tema. Claro que sí. Y bueno, ¿cuál es el papel que juega el Poder Judicial? ¿Cuál es el papel que juega el derecho en todo este entramado social? Claro. El Estado mexicano ha creado muchas políticas públicas, ha creado mecanismos para que estas brechas pues se vayan acortando. Claro. ¿Cuáles son esas? Un ejemplo es la circular 22-2021 que emitió el Consejo de la Judicatura Federal, en el que se les ordena a los titulares de los órganos jurisdiccionales que entre su personal siempre haya 50% hombres, 50% mujeres. Eso es importantísimo. Claro. Porque antes de esto, si usted hacía un análisis de la plantilla de cualquier institución que usted considere, claro, siempre la mayoría eran hombres. Entonces, ahora, con estas afirmaciones positivas, pues se ha podido disminuir esa brecha, ¿no?, de desigualdad. Sin embargo, quedan todavía otras barreras que hay que sobrepasar. Por ejemplo, no es suficiente que haya 50% mujeres, 50% hombres,
si los puestos de poder y los puestos jerárquicos los ocupan los hombres. Claro. Entonces, ahí también esto es supremamente importante. Claro. Y estas afirmaciones también son las que van construyendo pues tratar de reducir la discriminación. Claro. Por ejemplo, ¿no? Ahora en las elecciones de jueces, magistrados, tiene que haber paridad de género, o sea, el mismo número de juzgadoras, mismo número de juzgadores. Claro. Entonces, esas son algunas de las cosas bastante importantes que se han realizado a nivel Poder Judicial para combatir este tipo de cosas. Asimismo, incluso la jurisprudencia ya ha adoptado muchas acciones para contrarrestar esto. Ejemplo de ello es una tesis de jurisprudencia de la primera sala. La emitió la primera sala y les voy a leer el rubro, que es discriminación en el ámbito laboral. La Ley Federal del Trabajo prevé la imposición de medidas reparatorias de carácter disuasorio a través de la inspección del trabajo. ¿Qué es esto? Para los que no sean laboralistas, y sí, bueno, la inspección del trabajo es una facultad, es una potestad que se tiene para que a los patrones se les haga una visita y siempre observar que cumplan con las normas oficiales mexicanas que tienen que cumplir y con todo lo que le impone la Ley Federal del Trabajo. Claro. Entonces, estas imposiciones, facultad de imponer multas, obviamente tiene mucho que ver con las acciones afirmativas que realiza el gobierno, que realiza el legislador, por supuesto, claro. Porque si el legislador en primera instancia en la ley no les otorga esta facultad, pues no es posible que cuenten con estas facultades que no nada más son de sanción, sino son disuasorias para que no se continúen realizando tratos diferenciados. Creo que todos conocemos el eufemismo o lo que debería ser, claro. Sobre a trabajo igual debe haber remuneración igual, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las herramientas muy importantes que se han implementado. Asimismo, el Ejecutivo no se queda atrás. El Ejecutivo creo que es uno de los que tiene más acciones afirmativas por el volumen que se mueve, porque pues están presentes en toda la República. Ejemplo de ello es que el 22 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se implementó un programa llamado Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. ¿Y de qué va? Obviamente de capacitar a todas las entidades federales, todas las dependencias, para que implementen todos estos mecanismos. Y lo que le decía, ¿no? Que no basta con que 50% hombres, 50% mujeres, claro. Sino que sean en igualdad de circunstancias. Ok. Sí. Bueno, pues aquí hablamos derecho y bueno, pues creo que este tema es muy interesante para todos ustedes. Bueno, yo quiero decirle que, bueno, al menos he tenido conocimiento de que en lo que es esta brecha de género, tenemos un porcentaje del 14% de diferencia, ¿sí? Con respecto a los salarios que obtienen los varones a lo que obtienen las mujeres. Nos dice por ahí que los hombres pudieran estar ganando entre 10,280 pesos y las mujeres 8,834, lo que hace que haya una brecha del 14%, o sea que nosotros ganamos menos que las mujeres, aún teniendo el mismo nivel académico que ellos. Entonces, creo que todavía no llegamos a eso de que esa brecha, o sea, desaparezca, sí. A que se nos pague de la misma forma que se les paga a ellos. ¿Cuál sería una de las razones? Precisamente lo que comentábamos hace un momento, de que nosotros primero tenemos que realizar nuestras tareas dentro de casa o tenemos que realizar actividades comerciales, como sería el vender por catálogos, el vender zapatería, o vender otros artículos de manera pues que no es dentro de una institución o de una empresa, y eso nos limita, o sea, el tiempo que no tenemos nos lleva a esa informalidad para obtener recursos, y es lo que hace que tengamos esa brecha,
¿sí? Sí. Entonces, de todas maneras, aún estando trabajando dentro de las instituciones, hay a veces esas diferencias, porque hay, por decir, hay vamos a suponer que será enfermero A, enfermero B y enfermero C, ¿no? O trabajador social A, B y C, entonces, que tienen diferentes pagos. Y entonces dices tú, ¿por qué yo A y él B y él C? ¿Por qué no todos A o todos B para tener la misma? Pero no, hay esas diferencias también en las profesiones, tanto médicos, ingenieros, en fin, o cuando llega, por decir, la arquitecto o arquitecta a la obra, pues él dice, ¿y dónde está el arquitecto? No, pues es ella, sí, es una mujer. Entonces, no se le toma en cuenta de la misma manera que pudiera ser un hombre. Yo creo que tenemos que ir cambiando esos paradigmas, tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad respecto a que las mujeres somos tan capaces como ustedes también. Entonces, pues seguimos aquí con el tema. Otro instrumento jurídico muy, muy importante que ha creado el derecho es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prácticamente es un manual con el que cuentan todos los juzgadores para, en cada caso, detectar cuando hay diferencias de poder o que tienen que ver con que en ese caso, en determinado asunto, la controversia se reduzca a que lo originó sea eso, una discriminación en razón de género. Claro. ¿Por qué es tan importante? Pues para los juzgadores es supremamente importante porque ellos tienen que validar muchos parámetros para poder resolver el fondo de los asuntos cuando se advierte una posición de poder, cuando se advierte que hay una discriminación en razón de género. Claro. Entonces, cuando esto sucede, pues los juzgadores tienen la tarea supremamente complicada de analizar cuál es el alcance de todas esas circunstancias que envuelven los asuntos en particular. Ejemplo, es muy común que en las empresas, al menos nosotros que estamos en un tribunal laboral, que despidan a las mujeres cuando están embarazadas. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente para el patrón representa gastos de cotizaciones al instituto, representa de que ellos consideran que no podrían hacer el mismo trabajo debido a su estado de gravidez. Claro. Entonces, cuando llegan esos asuntos en el que de primera instancia demandan y aducen que su despido fue injustificado por razón de su estado de gravidez, siempre es necesario analizar profundamente esos... Con perspectiva, ¿no? O sea, cuando tú tienes asuntos de esa naturaleza, lo primero que tienes que observar es, probablemente es verdad, porque con los hechos, concatenado con las pruebas, hay que verificar que realmente eso sucedió. Evidentemente, todo eso es resolución de fondo, siempre resolución de fondo, pero siempre utilizando este protocolo porque es lo que te permite analizar si hubo situaciones de poder, si hubo toda esa circunstancia. Y tan importante es que como medida cautelar, las medidas cautelares que prevé la Ley Federal del Trabajo, la verdad es que son muy acotadas. Pero una que es esencial es que si se advierte en los autos que posiblemente de manera indiciaria a una mujer embarazada la despidieron por razón de estar embarazada, es una medida cautelar que se otorga automáticamente, prácticamente, ¿no? Su reinscripción al Seguro Social por razón de su estado. Así es. Esa práctica creo que se ha ido erradicando un tanto porque antes no te daban un trabajo si tú no llevabas la carta de no gravidez o el examen de no gravidez. Se estilaba mucho que, por ejemplo, a todos los que iban para maestras, o sea, a todos se les pedía que tuvieran la carta, el examen de no gravidez y en caso de que resultara embarazada dentro de los 3 meses, pues era despedida, ¿no? Entonces creo que eso se ha erradicado un poco y ahora como habla usted de la perspectiva de género, creo que ha sido también un avance que nos viene a proteger en cierta manera
y que pues creo que está bien porque son nuestros derechos. O sea, es ahí donde también analizamos que cuando las mujeres se divorcian y tuvieron una doble jornada por realizar un trabajo dentro y fuera de casa, es ahí donde entran nuestros derechos humanos, donde entra la protección para la mujer, y qué bueno, porque antes no se daba. Creo que ha sido un avance, pues, que nos falta todavía, pero ya ha sido un avance con respecto para nuestra protección. Sí, sí, digo, han habido cambios considerables, falta demasiado por homologar, claro. Pero, por ejemplo, justamente el 31 de enero de este año, el Universal emitió una noticia en la que dice que en Oaxaca de Juárez, sí, el 80% de los puestos políticos son ocupados por mujeres. A mí se me hace que eso es importantísimo. Claro. Porque sobre todo en un estado en el que predominan las comunidades indígenas los usos y costumbres, y que definitivamente en las comunidades indígenas, volvemos, que traemos el chip del pacto patriarcal, eso es inconcebible. O sea, ¿cómo es que las mujeres van a ocupar estas posiciones en un estado que está profundamente arraigado en su cultura machista? Entonces es bastante importante y es un cambio, me parece que es supremamente progresista, ¿no? Claro. No pasa en todos lados y pues creo que dice mucho de nuestro país que va avanzando viniendo de un estado con estas características. Claro, creo que Oaxaca es uno de los estados que ha estado a veces un tanto aplastado, ¿no? Así lo puedo decir, o sea, con respecto a las mujeres, porque la mayoría, como dices, son indígenas. Entonces, ellas se vieron limitadas en mucho tiempo. Sin embargo, han luchado y han estado avanzando acerca de tener un poco de libertad, ¿no? Y qué bueno, porque es un estado que ha sido también muy golpeado en cuestiones de violencia de maltrato a las mujeres, y creo que es importante recalcar eso, ¿no? De que qué bueno que ya está pasando y que las mujeres son más protegidas ahora. Y así vamos avanzando por estado, porque a veces hay mucha diferencia de un estado a otro, y más donde hay indígenas, ¿no? Ahora que estamos en el año de las indígenas, ¿no? Creo que es válido que vayamos luchando y saliendo adelante con respecto a las prácticas, porque allí es un estado donde se fabrican o se hacen tantas cuestiones, productos artesanales, y que sea válido que ellas los puedan sacar a la venta, ¿no? Y pues eso es un avance, siempre y cuando también los varones no vean que esto es una competencia, al contrario, que seamos alguien quien va de la mano para ayudarnos, porque esa es la cuestión, de ir ayudándonos unos a otros, no ser una competencia como nos han visto culturalmente. Y bueno, pues aquí hablamos derecho, y creo que en breve vamos a tener aquí al frente de ustedes al maestro Rogelio Samuel Escartín Morales. Ya lo tenemos por aquí y en un momento va a estar frente a ustedes para seguir hablando de este tema. La verdad me da mucho gusto, qué bueno que ya está aquí con nosotros y que va a poder ampliar este tema un poco más. Primero quiero agradecerte el espacio, Zuli, por recibirme para platicar. Quiero hacer una plática muy accesible, no jurídica técnicamente, en la medida de lo posible, para comentarles algunas inquietudes que yo tengo, pero bueno, ¿en qué se quedaron? Así vamos. Bueno, estábamos aquí platicando un poco sobre la desigualdad que tenemos las mujeres ante ustedes, los varones, que tienen mayor posibilidad de aspirar a los cargos públicos mejores pagados. De eso estábamos hablando. Y estábamos haciendo un poquito de remembranza de las ventajas que están teniendo ahorita en Oaxaca las mujeres, que aunque es un pueblo indígena, van avanzando acerca
de esta brecha que ha sido de manera cultural por años, ¿no? Entonces creo que podemos hablar un poquito más jurídicamente acerca del tema y bueno, pues... Pero continúen, si quieren, vamos continuando con el tema para que lo concluyan y yo ya me integro al final a... Claro a que sí. Bueno, le damos el uso de la voz. Bueno, pues gracias. Finalmente creo que es importante destacar eso, ¿no? Que realmente el Estado mexicano ha tenido acciones afirmativas conducentes a que esta brecha de género en materia de salarios reduzca un tanto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 36-2015 emitió reglas para la asignación de espacios de representación proporcional y que sean en igualdad de circunstancias entre hombres y mujeres. Claro. Entonces, digo, el avance está, entonces me parece que es bastante importante y bastante puntual, ¿no? En la problemática que se debe atender. Ahora pues va a hacer uso de la voz el maestro Rogelio Samuel Escartín Morales. Voy a leer un poquito más acerca de su currículo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana AC, especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por el Instituto de la Judicatura Federal, maestría en Derecho Procesal Laboral por el Centro de Estudios de Posgrado, y su experiencia como juez de distrito ha sido en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tabasco por 1 año, durante la presidencia del exministro Arturo Saldívar Lelo Larrea, secretario del primer tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito por cerca de 19 años, secretario en funciones de juez del séptimo de distrito en materia del trabajo en la Ciudad de México por 6 meses, oficial judicial del primer tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito por 3 años, oficial judicial del noveno tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito por 8 meses. Y bueno, pues ha tenido un sinfín de cursos y de conferencias. Y bueno, pues estaríamos, pues ahora sí que robándonos un poquito de tiempo, pero creo que es algo es un juez de distrito súper preparado, bien preparado, en diversos temas de género, laborales y bueno, en fin, ampliamente pues conocido. Con este tema de desigualdad salarial en razón de género, pues creo que vamos a ampliar un poco más el tema y bueno, pues para no robarnos más tiempo, pues damos comienzo a lo que nos puede decir el maestro Rogelio Samuel Escartín Morales. Muchísimas gracias, Zuli. Bueno, les digo que esto es más una charla en la que a mí sí me gustaría que llegaran no tanto los abogados, pero sí quiero que como que aprenden más, porque tengo yo una idea ahí como de que existe, pero una conclusión que quiero terminar al final, en la que buscará como que se hicieran como ruido entre las mujeres, buscar que se logre una cuestión que voy a concluir con ella. Pero bueno, ¿qué sabemos nosotros todos? Que realmente estructuralmente en el país, en México, digo, no vamos a generalizar todas las empresas ni todos los patrones, pero sí existe una discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral, desde la contratación de que si llega, por ejemplo, una mujer y llega un hombre, a la mujer muchas veces pensando que puede llegar a embarazarse, la prefieren al hombre, ¿no? Desde el principio de las relaciones laborales así empieza. En la selección tenemos esta discriminación. Dentro de una relación laboral tenemos otra discriminación, que es la discriminación salarial. ¿Qué es lo que pasa? Que se le a personas que trabajan haciendo el mismo trabajo, a la mujer se le otorga un salario inferior, total injusticia, otra discriminación. Y tenemos también la discriminación cuando hay despidos, ¿no? Claro. Tenemos el caso de las renuncias, que yo me imagino que tú ya lo has tocado en el tema aquí en tu foro, que sabemos que hacen renunciar a las mujeres embarazadas porque están embarazadas, ¿no? Simplemente porque están embarazadas. Y bueno, ya la Corte ya ha resuelto, ya los tribunales, el máximo tribunal del país ha establecido que, bueno,
que esas denuncias son nulas porque se presume que fueron obtenidas sin la voluntad de la trabajadora. Entonces, vemos desde el principio de una relación, durante la relación y hasta cuando se termina una discriminación. También para acceder a los puestos altos, a los altos puestos de mando, también existe esa discriminación. ¿Qué tenemos en ese sentido? Que, la propia Constitución nos establece en su artículo 123 que a trabajo igual corresponde salario igual, sin tener en cuenta el sexo, el género y nacionalidad. Las leyes establecieron los mecanismos tendentes a reducir y erradicar la brecha salarial por género. La propia Constitución ya nos establece también que hay que erradicar esta brecha salarial. Claro. ¿No? Tenemos también la Ley Federal de Trabajo en varias normas, nos establece este principio también de a trabajo igual, corresponderá a salario igual, está también previsto, pero nos pone ya está entrando en la materia de la discriminación salarial, nos pone una cuestión que yo sí quiero resaltar en este foro, nos pide que eficiencia también y jornada igual, o sea, le pide que el desempeño en el puesto, jornada, condiciones en eficiencia también sean iguales. Y ahí es donde yo creo que hay que tener en cuenta que se debe de considerar que las mujeres están, aparte de esta discriminación estructural que tenemos en el país, que se debe de considerar también la doble jornada que tiene la mujer. Así en ese sentido. Claro. Por lo que no le podrías tú exigir para poder nivelar los salarios una jornada igual, ¿no? A lo mejor el hombre puede quedarse más tiempo en el trabajo, acabando algunas cuestiones, pero la mujer tiene la doble jornada. ¿Qué es la doble jornada? Es hago mi trabajo, pero también desempeño mi trabajo en el hogar. Claro. Entonces, tenemos que tomar en consideración esas cuestiones que están en torno a las mujeres, que hay que considerar para que haya una nivelación realmente, pero de iguales circunstancias. También la eficiencia, también hay que considerar las cuestiones de la doble jornada. ¿Y qué es lo que quiero llegar con esta cuestión? Que la Corte ha establecido en algunos criterios que para poder nivelar, porque ya voy a ir a un punto, tenemos la diferencia salarial, pero una mujer tendría la acción o podría demandar una nivelación salarial. Claro. O sea, mi compañero hace el mismo trabajo que hago yo, pero yo puedo demandar que me den el mismo salario que él tiene, un salario superior. En ese sentido, esta acción que le conoce normalmente como nivelación salarial, tenemos la discriminación y tenemos esta acción para poder nivelar los salarios. Y la Corte ha establecido en una jurisprudencia que habla respecto de una inspección de documentos, pero reitera este criterio que ha existido en el sentido que se debe desempeñar con la misma eficacia actividades iguales que otros empleados en idéntico puesto y jornada. En ese sentido es donde yo digo, creo que al resolver este tipo de asuntos, cuando ya llegan a los tribunales, tenemos que tomar en cuenta la circunstancia particular de las mujeres. Claro. No podemos exigir que sea todo idéntico porque las circunstancias de las mujeres es particular. Claro. Entonces, lo que le digo, la doble jornada laboral es una circunstancia que se debe tomar en cuenta. Claro. Y que, entonces, cuando lleguen estos asuntos, estimo que se debe resolver con perspectiva de género, claro, ya en los tribunales, en el que tenemos que dejar de lado, buscar esa casi simetría en los puestos y considerar las diferencias que hay. Claro. Una pregunta. Cuando les llega a ustedes una demanda de esta naturaleza donde tienen que juzgar con perspectiva de género, precisamente, eso serían, o sea, como las reglas que se toman en consideración al momento de juzgar. O sea, por decir que una mujer ya demanda porque fue despedida injustamente, precisamente porque no accedió a trabajar horas extras que tampoco les eran pagadas. Entonces ustedes creo que como jueces tienen que juzgar de esa manera, tomar en consideración que hay una doble jornada. Sí, eso es lo que yo voy, que hay que tomar en cuenta esas circunstancias especiales de la doble jornada.
hay que incluso recabar pruebas nosotros mismos cuando no, con la perspectiva de género, Claro. se tienen que recabar pruebas para el esclarecimiento de los hechos y poder resolver, por ejemplo, si viene la demanda y no te está señalando que tiene hijos o que hace cuidado, ahí es cuando se tiene que hacer una prevención y decir, a ver, aclárame, pero ya viendo el asunto con la perspectiva de género, aclárame si tienes familia o no tienes hijos, para ir viendo cómo van procediendo esas cosas, recabar alguna información, pedírsele, a ver, tráeme tus actas de nacimiento de tus hijos, para poder establecer esta cuestión de perspectiva de género en esos asuntos. Claro. Sí, es muy importante porque hay que hacer la diferencia. No son asuntos normales en los que participan los hombres, sino cuando hay una mujer y queremos lograr esclarecer realmente qué es lo que pasó, o por ejemplo en este caso un despido, o lograr esa nivelación, se tiene que hacer, el juez tiene que hacer esa búsqueda de los elementos necesarios para poder lograr que se demuestre si realmente hay esa inequidad en los salarios, porque es verdad, o sea, es el mismo puesto, depende del mismo departamento, pero a ella le pagan una cantidad inferior y a él le pagan una cantidad inferior. Aquí hablamos derecho. Qué importante es saber esto, porque mayormente en las demandas laborales nos vamos precisamente a nada más a la parte laboral, a lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo. Pero como dice, aportar mayores elementos. ¿Tienes hijos? ¿Eres casada? O ¿quién cuida de tus hijos? No sé, cosas así que puedan aportar para que los jueces puedan determinar y juzgar con perspectiva de género. Eso es importante para todos los abogados laborales. Creo yo que algunos ya lo deben de estar aplicando, y si no, pues, acceder a esas pruebas para poder realizar algo justo, ¿no?, en favor de las mujeres. Qué interesante. Aquí hablamos derecho y precisamente venimos para analizar este tema que tanto a ti, mujer, como a los abogados también nos sirve para retroalimentar nuestros conocimientos. Seguimos con el tema. Exactamente, sí. Y, por ejemplo, aquí quiero yo como resaltar que, bueno, se va a resolver con perspectiva de género. Y en un juicio también creo que en esas cuestiones de discriminación que tenemos, que puede ser por la brecha salarial o las otras cuestiones que hemos visto de los despidos, ya en los juicios se debe tener en cuenta que no hace falta ir a agotar la conciliación perjudicial obligatoria. En esos casos de discriminación hacia la mujer por género, no hace falta agotar la conciliación y pueden acudir directamente a los tribunales, ya sea federal o local, depende del fuero que corresponda. Como ya lo dije, tiene que dar los elementos para que se pueda juzgar con perspectiva de género. El juez tiene obligación de recabar pruebas y de prevenir para obtener esa información. Tiene que darse la información al juez para que el juez pueda tomarlo en cuenta. Pero, como dice Zuli, pues ayuda si el abogado ya viene preparándose para poder, buscando que se le resuelva con perspectiva de género. Si nos da elementos generales de tengo hijos, tengo una doble jornada, estoy embarazada, pues tiene que demostrar que está embarazada en el juicio para que pueda dictarse incluso hasta una medida precautoria en la que siga asegurada, por ejemplo, la mujer en el seguro social. Claro. Y bueno, en la conclusión que quiero yo llegar en este punto es de que, a mi parecer jurídico, no, aunque esté en la jurisprudencia que diga que debe ser eficacia y jornada iguales, eficiencia y jornada iguales, se puede resolver favorablemente en favor de una mujer, si se ve con los ojos de la perspectiva de género. Si nos quitamos de formalismos y dejamos de lado eso y justificamos, obviamente, porque hay todos esos criterios, pero se puede razonar que atendiendo a las circunstancias especiales de la mujer o las circunstancias especiales de esa mujer en especial, se puede decir, bueno, no tiene la misma jornada. ¿Por qué? Pues porque tiene que ir a cuidar a sus hijos. Yo no le puedo exigir a esta mujer que me demuestre este elemento, porque si no, es que implicaría que dejara descuidar a sus hijos en su casa. Claro. Pero trabaja con la eficiencia o realiza los mismos elementos. Creo que eso da suficiente para que procediera a la acción, en este caso. Claro. Y
¿Alguna otra? Sí, claro. Yo quiero comentar, aquí hablamos derecho, de que las instituciones también creo que poco a poco han ido ampliando acerca de esto. Por ejemplo, vamos a hablar del ISSSTE, que tiene los cuidados maternos para las madres trabajadoras y que les dan un tiempo determinado donde pueden cuidar a sus hijos y una edad determinada, porque también tenemos que saber que, por ejemplo, el ISSSTE te dice desde que nace hasta los 12 años y que ya el niño o el adolescente ya puede a lo mejor valerse un poco más por sí mismo o puede ser cuidado por otra persona que no sea la madre y que ya la madre pueda presentarse a sus labores. Ese beneficio lo tiene el ISSSTE. Otro beneficio creo que también el ISET, aquí en el estado, el ISET también tiene ese beneficio. Creo que te da cuidados maternos, hay que justificarlo debidamente cuando tienes a tus hijos enfermos. Creo que ya también esto se amplía para los varones, también en el caso de que sean papás solteros que tengan que cuidar a sus hijos, este beneficio también es para ellos. Y así poco a poco se han ido ampliando estos derechos que tenemos, tanto las mujeres como los hombres, porque yo, como decía hace un momento, no es que estemos en contra de los hombres, porque también ellos pues también pueden estar de la mano con uno para cuidar a los hijos, para las tareas del hogar, para ir a las, porque mayormente dice, va a haber junta en la escuela, avísale a tu mamá. O sea, ¿y por qué no le avisas a tu papá? Siempre se le da el rol, ¿no? Sí, el rol entonces cuidado, seguimos con eso de manera cultural y dice, no, avísale a tu mamá que va a haber junta, porque no avísale a tus papás que va a haber junta y a ver cuál de los dos puede acudir a la junta del colegio, ¿no? Entonces, a lo mejor el maestro Rogelio tenga una audiencia ese día y no pueda ir a la reunión o a la junta de padres de familia, ¿no? Y pues al final de cuentas tiene que ir la mamá del niño, ¿no? Y pero pues es para todos, ¿no? Es para ambos. Entonces creo que ustedes varones también nos pueden ayudar y pueden colaborar para que nosotros también podamos desarrollarnos y podamos acceder a esos puestos también ejecutivos y poder ganar igual que ustedes. Continuamos. Acabas de decir algo importantísimo de las estancias para que los padres también tengan derecho a las estancias infantiles. Y es el punto donde quiero llegar a esa conclusión, que también lo he leído y creo que se me hace súper acertado. Y tomando lo que tú dices. Sí. A ver, la forma en que se puede lograr que a la mujer no sea discriminada laboralmente, ¿cómo es? Lo que hace que la discriminen, esencialmente porque es madre. Porque es madre y cuida a sus hijos. Claro. En el momento en que, por ejemplo, se logre, ya tenemos el permiso de paternidad de 5 días. Claro. ¿No? Tenemos el permiso de paternidad de 5 días laborables para el padre. Pero creo que ese permiso es un avance, pero es precisamente el que podría revolucionar todo esto, desde mi punto de vista. Es que no sean 5 días, que sea igual que la licencia materna. Porque ¿qué es lo que pasa? El pretexto a veces para no contratar o no dar un buen puesto o incluso despedir injustificadamente a una trabajadora es porque va a ser madre. Porque va a requerir tiempo para cuidar a sus hijos. Si nosotros en la legislación, que hay propuestas ya legislativas, pero si nosotros en la legislación establecemos esa licencia igual de paternidad del mismo tiempo, va a provocar que si tú vas a contratar a una persona, estás en la disyuntiva de que no me importa si es hombre o si es mujer, necesariamente le tengo que dar una licencia de paternidad o de maternidad, y esa licencia pues ya necesariamente va a ser de igualdad de circunstancias. Entonces, no le va a dar esa facilidad a algunos patrones, porque quiero generalizar, hay patrones muy buenos, patrones que sí dan permiso a los padres para ir a cuidar a sus hijos o cuidan a las madres trabajadoras. Pero si se logran esas reformas en las que se pudiera lograr, que podría en un principio pensar que es un beneficio para los hombres, ¿no? De que se le diera una licencia igual de 85 días como las mujeres, pero no, al final de cuentas lo que provocaría en la contratación o en el salario o a la hora de tener que despedir a una persona, que ya no
no porque la mujer vaya a ser madre, voy a tener la ventaja de que sea un hombre, porque el hombre siempre va a estar ahí y no me va a dejar el empleo. O sea, entonces creo que impulsar, es el punto que yo quiero, necesitamos impulsar nosotros que se logre la licencia de paternidad, al igual que las mujeres. O sea, como dicen, no son enemigos, sino es de, pero si él no tuvo el parto, sí, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Que el empleador, cuando llega la persona, dice, bueno, ella es súper eficiente, está súper calificada, él no tanto, pero bueno, ella se puede embarazar y va a dejar el empleo, ¿no? Ese sería el punto que yo quiero como que, no sé qué pienses tú. Claro, no, creo que es tan interesante esto en Aquí Hablamos Derecho, porque estaríamos hablando de los papás que tienen, que rentan un vientre para tener a un bebé y que son parejas, o sea, 2 varones o 2 mujeres y que haya esa igualdad. Yo creo que vamos hacia allá. Estamos hablando aquí de que estos varones puedan acceder a esa licencia precisamente porque tienen un bebé por una maternidad subrogada o por una adopción, un bebecito, ¿no? Claro. Muy pequeñito, y a lo mejor creo que hacia allá es de beneficio, ¿no? Sí, pero creo que yo voy más allá, o sea, como la licencia de paternidad, o sea, que existan las 2 licencias paralelas, tanto de mujer como de hombre, de paternidad y de maternidad, pagada por el Seguro Social. Claro. ¿Para qué? Para que no exista el pretexto de los patrones de preferir a una mujer o pagarle menos o despedirle, porque sería lo mismo un hombre es padre, tendría ese derecho a esa licencia que sabemos nosotros que por ejemplo en España y en Europa existen esas licencias enormes, igualitas que la de las mujeres, y ya hace que el patrón no busque decir, bueno, mejor el hombre aunque sea menos calificado, porque él va a seguir trabajando y no se va a embarazar. Entonces esa es como una de las conclusiones que yo quiero llegar, que debemos llegar a copiarle a Europa. En Europa que tenemos esas licencias enormes, ¿no? Enormes, y que no solamente porque estén adoptando ellos una pareja una pareja del mismo sexo, sino que, o sea, es que se generalice ya. Sí, ok. Hombre o mujer que siga. Para que podamos, que a la hora ya en el mundo terrenal, en el que los patrones van a contratar a una persona, digan que se quede la persona que sea la mejor calificada, ¿no? Una mujer es la mejor calificada, ella es, porque si este hombre en su casa tiene un bebé, él también se va a ir 6 meses necesariamente, entonces ya no habría ese pretexto que es realmente lo que provoca que la gente, que el patrón, me refiero básicamente el trabajo formal, ¿no? Digamos, el trabajo formal. Ya no habría esa preferencia de el que se va a quedar, porque yo te voy a decir, la verdad es que las mujeres calificadas, o sea, yo tengo muchas compañeras juezas que son excelentes y la verdad digo, qué mujeres, sí, son impresionantes, ¿no? La licenciada también es una persona muy capaz y la verdad es que la mejor secretaria que yo he conocido, eso siempre lo cuento, la mejor secretaria que yo he conocido en mi vida de un tribunal colegiado es una mujer. Claro. Era una... Hacemos no es todo, se nos ocurre todo. Aunque no lo crean. No lo crean, o sea, es una amiga que nunca ha querido ser jueza ni nada, o sea, ella no quiere, pero de inteligente, sacar sus asuntos impresionantemente. Nunca quiso concursar para ser jueza, pero era impresionante. O sea, a mí me impresionaba la rapidez con lo que sacaba sus asuntos, lo bien que lo sacaba y era todo lo que dominaba. Se da tiempo uno para eso. Ajá, exactamente. Sí. Las mujeres, juezas que conozco muchas juezas mujeres, excelentes profesionistas, personas. Entonces, la verdad es que se le tiene que dar el derecho. Aquí en el Consejo de la Judicatura también se instaló una licencia de paternidad de 90 días. ¿Sí estoy en lo correcto? 90 días. Pero eso es a lo que voy. Tenemos que llegar a eso en toda la ley de seguro social. O sea, eso es lo que yo quiero. Creo que se debe hacer ese movimiento de buscar y no digan, ay, sí, qué padre para ellos. Bueno, se puede establecer causales de rescisión especiales si no se utiliza esa licencia para cuidar a los niños. O sea, sí, o sea, se pueden buscar así los candados legislativos pertinentes para que no haya un abuso, ¿no? O sea, un padre desobligado, digamos, que no, ay, sí, yo soy padre y ya, pero no, o sea, se pueden hacer candados para buscar que no se abuse de ese tipo de licencias. Pero creo que al final tenemos que ir ahí, tenemos que llegar a ese punto para erradicar la brecha salarial, para erradicar las contrataciones, los techos de todo lo que hay alrededor,
porque realmente, si a mí me preguntas como profesionista, ¿cuántas mujeres súper capaces, súper brillantes conozco en el trabajo? Bueno, o sea, no me alcanzan los dedos en las manos. Somos muchas. No me alcanzan los dedos en las manos. O sea, Claro. y eso se tiene que replicar, obviamente, en las empresas privadas. Claro. Y realmente, o sea, en el sector público se respeta más la paridad. Hablamos de las licencias de 90 días, los accesos que se están dando para mujeres y hombres. Pero en el sector privado tenemos que llegar a eso y creo que tiene que darse un giro de timón muy grande para obligar a que ya no exista la razón histórica que ha existido, ¿no? Claro. Que son madres y que tienen que cuidar a los niños y cuidar. Si tú ya legislativamente das esa igualdad entre hombre y mujer, claro, creo que puede permear mucho más a todos. Ok, pues aquí hablamos derecho y ya vieron qué interesante estuvo este tema de hoy. Realmente creo que ampliamos nuestros conocimientos y analizamos esta brecha de género, en razón de género aquí en México. Y bueno, creo que no sé si tenemos algo más que decir de tema del día de hoy. Y pues bueno, pues la verdad quiero agradecer al maestro Rogelio Samuel Escartín Morales, juez de distrito adscrito del primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tabasco, con sede aquí en Villahermosa, y a la maestra Citlali Ramírez Hernández, secretaria instructora adscrita al primer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del estado de Tabasco, por habernos ampliado este tema tan interesante en Aquí Hablamos Derecho. Y quiero invitarles para que la próxima semana vamos a tener un tema todavía más bueno. O sea, no quiero decir que el tema de hoy no estuvo tan bueno, pero o sea, yo cada día quiero resaltar los temas que traemos aquí y los profesionistas que vienen aquí con nosotros a desarrollarlos. Los quiero invitarles a los que están aquí presentes y a los que están ahí a través de las redes sociales, para que nos sigan y vean esos temas tan interesantes que los hacemos para ustedes, para toda la ciudadanía, para los abogados, para los estudiantes y de todas las ramas, de todas las carreras, ¿no? Entonces, pues bueno, Aquí Hablamos Derecho fue todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.